¿Qué tal? Buenos días. Hoy es lunes 12 de abril de 2021 y estamos dando continuidad a este trabajo de Eres Mucha Pieza. Como ya había comentado, no siempre obligadamente llevaré a cabo intervenciones respetuosas, obviamente, a la conferencia mañanera del presidente. Solamente cuando identifique lo que considero que se pueda interpretar a través de lo que, como ya comenté, se viene trabajando en este canal, en esta página, respecto a el aspecto místico, del México místico, del México del que hablaba José Vasconcelos cuando dijo: por mi raza hablará el espíritu. Es entonces que yo intervendré, es entonces que yo llevaré a cabo estos videos. ¿Por qué? Porque es mi línea, es mi especialidad. Como ya he mencionado en videos anteriores, los últimos 20 años he estado trabajando y practicando nuestra medicina tradicional mexicana, y en este sentido me ha permitido desarrollar, pues sí, capacidades para poder interpretar o descifrar las manifestaciones del espíritu de una nación, en este caso nuestra nación. Yo sé que son palabras que pueden ofender la inteligencia de algunas personas. Pido disculpas, es con todo respeto que me expreso, pero bueno, pues este es mi trabajo. Y en este sentido también, el día de hoy el presidente habló sobre algo muy importante que considero tocar, en cuanto a que el pueblo de México, lo dijo literalmente, es mucha pieza. Por eso me llamó la atención, pero no solamente eso, sino que la manera en la que aborda las capacidades de el pueblo, tal y como lo menciona. Entonces, encuentro muy valiosa esta intervención, porque vamos a analizar el trabajo que se está haciendo precisamente. Habla de no pensar que el pueblo es tonto. Es correcto. Menciona que tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto. Es correcto. Y bueno, aquí quiero traer al escenario algo importante. En repetidas ocasiones el presidente se ha referido a la sociedad civil o a las organizaciones de la sociedad civil, OSC, como parásitos, por interpretarlo de alguna manera, y en muchos sentidos tiene razón, porque lamentablemente esta figura de la sociedad civil organizada se ha ocupado, se ha utilizado para coaccionar intereses creados de diferentes empresas, diferentes capitales. Coaccionar, es decir, hacer mancuerna para deducir impuestos, por ejemplo. ¿Qué es la sociedad civil? Las organizaciones de la sociedad civil, por sus siglas OSC. También reconocido, también identificado como el tercer sector. El primer sector es el gobierno.
El segundo sector es la iniciativa privada, las empresas. Y el tercer sector es la sociedad civil organizada. ¿Por qué sé de esto? Porque yo constituí precisamente dos asociaciones civiles en el 2001, 2003 la otra, y precisamente son organizaciones de la sociedad civil, en este caso asociaciones civiles, AC. Una es Tierra Humana, AC, Asociación Civil, para el desarrollo sustentable, principalmente para el desarrollo rural sustentable, y la otra es el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Tradicionales y Alternativas, Asociación Civil, constituidas ambas en el 2001 y la otra en el 2003 respectivamente. Un poco de historia, porque esto nos va a ayudar a entrar en contexto del trabajo que se está haciendo y en particular del trabajo que vengo haciendo. En el 2001, como resultado del ataque a las Torres Gemelas que se llevó a cabo en los Estados Unidos, el turismo, yo viví en Cancún 18 años, ahora vivo en la península de Yucatán, en Yucatán. El turismo se colapsó. Cancún, la industria de Cancún depende principalmente en la hotelería, en la industria hotelera. O sea, Cancún como sociedad dependemos principalmente de la industria hotelera. Entonces, en el 2001, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, se vino abajo el turismo completamente, se colapsó Cancún. Entonces fue cuando volteé a ver y me di cuenta de que el campo estaba olvidado, que solamente dependíamos de una industria, en este caso el turismo, y que habían otros potenciales que no estaban desarrollados. Es entonces cuando fundé junto con una compañera de trabajo y una representante, una dignataria de la cultura maya y otra amistad, fundamos la Asociación Tierra Humana. Esto fue en el 2002, no fue en el 2001. Con la finalidad de desarrollar el campo. Me dediqué al estudio de las organizaciones civiles, a la profesionalización de la actividad de las organizaciones civiles del tercer sector. Participé en seminarios, acudí a conferencias, hice diplomados. Voy a compartir en el post que haga en la página, pues de alguna manera la currícula de investigación que llevé a cabo en torno al tercer sector, en torno a las organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de profesionalizar mi actividad. Entonces es así que diseñé el programa para el desarrollo rural de nombre Adopta una Hectárea, en donde se invitaba a la sociedad civil a asociarse con el mundo rural, la gente del campo, para juntos desarrollar los potenciales que tenemos en nuestro campo mexicano. Un punto que quiero comentar es que voy a hacer una pausa para ver. Perdón, apagué el ventilador para no afectar el sonido. Aquí donde estoy hace calor, pero creo que hay una buena corriente para poder continuar sin problema. Entonces, hablaba de que se diseñó el programa Adopta una Hectárea, en donde se invitaba a la sociedad de Cancún a participar en el desarrollo de principalmente la agricultura orgánica, que tiene un potencial muy grande. En ese entonces comenzaba a conocerse lo que era el ramo de la agricultura orgánica, y ya se vislumbraba como es un segmento de un crecimiento
bastante pronunciado. Año con año se ha venido viendo el constante crecimiento del ramo de lo orgánico. Entonces, bueno, me paré en esta ocasión a cerrar la ventana porque en videos pasados he notado cómo el viento que pasa hace que se vicie un poco el sonido. Continúo y disculpa estas situaciones técnicas. No voy a editar este video, simplemente comparto tal cual se está haciendo este trabajo. A donde voy es que este sector, el tercer sector, la sociedad civil organizada, cuando usted habla respecto a que el tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto, es correcto. En otro momento habla respecto a que todos tenemos las mismas capacidades. Y aquí pienso que más que tener todas las mismas capacidades, lo que todos tenemos y debemos de tener es las mismas oportunidades de desarrollar nuestras capacidades, porque pienso que tenemos diferentes capacidades, diferentes potenciales, y está bien, eso nos enriquece, eso crea el crisol de las sociedades. Lo que yo considero importante es que tengamos las mismas oportunidades, o si no las mismas, sí muy similares oportunidades, que todos tengamos las oportunidades básicas para desarrollar nuestros potenciales. Y en este sentido, creo que está haciendo un buen trabajo el gobierno. El punto que quería salvar de la introducción pasada, que es un tema amplio y no lo quisiera ampliar tanto, pero sí un punto importante. Yo busqué el que la Asociación Civil Tierra Humana, voy a compartir en la publicación del blog, pues, un poco la currícula, como ya mencioné, el trabajo que se ha hecho, pero bueno, en su momento yo busqué que la Asociación Tierra Humana pudiéramos ser donatarios autorizados, es decir, poder, de acuerdo al programa que se había diseñé para proponerlo a Cancún, para ser el primer destino sustentable. De hecho, se presentó este programa en el Día Mundial de Turismo. Pedí apoyo para poder asistir. Fue una situación pues especial que se dio por la situación que prevalecía en el mundo, por la cuestión de los atentados. El Día Mundial de Turismo fue Tourism, a Tool for Peace and Dialogue Among Civilizations. El turismo como una herramienta de paz y diálogo entre civilizaciones. Esto fue en Irán. Una amistad me apoyó para poder asistir y bueno, pues fue apostarle todo prácticamente a este plan que tenía para desarrollar Cancún como el primer destino sustentable, en donde se certificaba a la hotelería como empresas sustentables, empresas socialmente responsables a través del distintivo calidad maya, calidad humana, en donde se certificaba a la empresa como una empresa que se conducía a través de modelos de calidad maya y que se conducía, que se manejaba con sus recursos humanos a través de modelos de calidad
humana. Estoy retomando esto mentalmente, esto fue hace muchos años, fue en el 2001, y no solo eso, sino que a través de la responsabilidad social empresarial, la hotelería, los hoteles compraban las cosechas cultivadas de manera orgánica a las comunidades aledañas. Entonces esto era sustentable completamente y se les daba el distintivo de responsabilidad social empresarial. De esta misma manera se apoyaba al desarrollo de la agricultura orgánica a nivel local y bueno, pues en un segmento que ha venido creciendo, como ya comenté, que es tanto la agricultura orgánica como los spas y todo lo de salud alternativa, el well-being industry, la industria del bienestar que se ha venido desarrollando muy fuerte. En ese entonces comenzaban los spas en Cancún. Hoy en día sabemos el valor agregado que tiene todo lo orgánico, los hoteles que ofrecen sustentabilidad, que ofrecen la industria del bienestar con sus spas y todo esto. Bueno, a donde iba es que se buscó la calificación por parte de Hacienda para ser una donataria autorizada y nunca se dio, nunca se me dio. Se sospechó de que las intenciones de la asociación no eran las que yo mostraba y entiendo, se ha defraudado mucho con falsas asociaciones o asociaciones que no son en realidad administradas de acuerdo a una función social real, sino que son parte de estrategias fiscales para deducir impuestos, etcétera. Entonces, se me requirieron modificaciones al acta constitutiva, se llevó a cabo con mi propio dinero, con mi propio financiamiento. Habían ocasiones en que o me transportaba a tal oficina en taxi o comía o me regresaba de tal oficina en taxi o comía una torta. Y bueno, pues mejor comía y me regresaba caminando. A donde voy es que afortunadamente nunca se me concedió la autorización para emitir recibos deducibles de impuestos. Es decir, se iba a pedir apoyo a la hotelería para que este mecanismo funcionara. Es decir, se certificaba a la hotelería y se pagaba una cuota a la asociación, se le emitía su recibo deducible de impuestos y con este mecanismo pues íbamos a llevar a cabo el programa de Calidad Maya, Calidad Humana. Nunca se me otorgó el permiso, fue frustrante, fueron meses de estar gestionando y bueno, a final de cuentas decidí ser yo empresario, desarrollar mis proyectos, desarrollar mis empresas y yo mismo financiar mis ideales. Y es así como he venido trabajando. No ha sido fácil, pero bueno, pues al día de hoy sigo batallando con la cuestión económica. Sin embargo, puedo decir que he avanzado y pues este es parte del trabajo conjuntamente integral que se ha venido haciendo. Bueno, pues seguimos adelante y comparto ahora la intervención del presidente en cuanto a este tema que abordó. Entonces, ya eso
debe determinarse por completo. Entonces eso tiene que ver con la democracia, no es estar a favor o en contra de ningún partido, es sencillamente vamos a dejar al pueblo que decida libremente, no apostemos a el fraude. Sí, pero es que tengo la percepción de que ahorita el problema no tanto es de partidos, sino de personajes de la política que se amparan en partidos y que no son honestos, que no tienen un compromiso real con la ciudadanía. Pero al final eso, si hay democracia, lo resuelve el pueblo. Ojalá que así sea. O sea, porque también eso es importante, no pensar que el pueblo es tonto. Repito, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente está muy consciente. En mi caso, en mi experiencia, ¿quién me ha sacado a flote siempre? El pueblo. El pueblo es mucha pieza. El conservadurismo desprecia al pueblo, no le tiene confianza al pueblo. Lo ve como una multitud manipulable, como objetos, no como sujetos. Creen que son ciudadanos imaginarios, que no existen, que ellos pueden decidir, ellos son los grandes electores. Pues de ahí vienen las campañas de publicidad, todo esto que fue surgiendo, ¿no?, en la modernidad, entre comillas, de los expertos en publicidad, en manejo de medios, para manipular y pensar que con eso iban a mantenerse eternamente en el poder. Pues en el 18 eso no sirvió para nada y no va a servir para nada hacia adelante, porque el pueblo nuestro, el pueblo mexicano, está muy consciente. Entonces, en el supuesto de que se postule un mal candidato, una mal candidata, bueno, ¿que el ciudadano no es el que va a decidir? No hay que tenerle miedo al pueblo, hay que respetar al pueblo. Y como un gran intelectual ya finado, que respeté mucho, aunque era un hombre con ideas conservadoras, decía que el pueblo se equivoca. Sí, claro que se equivoca el pueblo, claro que se equivoca, pero se equivocan más los caciques. ¿Cómo no se van a equivocar los caciques y los oligarcas y los integrantes de las mafias del poder? ¿Cómo no se va a equivocar el que solamente tiene como propósito el dinero y el poder? Entonces el pueblo tiene un instinto certero, sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Pero todo esto tiene que ver con las convicciones de cada quien. Entonces, dejemos al pueblo. Hasta en los asuntos más difíciles, aun cuando se tenga representación, consultemos al pueblo. Mandar obedeciendo. Para no equivocarnos, lo mejor es preguntarle al pueblo. Y claro que nos vamos a equivocar y van a haber traiciones y muchas cosas, pero lo mejor que se ha inventado en política para que exista una representación ciudadana, una representación popular, es la democracia. O es el sistema
menos malo. No hay otro. Y la democracia es demos, que es pueblo, y kratos, que es poder. Esa es la democracia, es el poder del pueblo. El pueblo es el que decide, el pueblo es el que manda. Entonces, hagamos a un lado el clasismo, el racismo, la discriminación, y pensemos que todos somos iguales y que, así como nosotros tenemos capacidad para la reflexión y el análisis, también un campesino, un obrero, una trabajadora doméstica, un comerciante, un maestro, todos, de todas las clases sociales, tienen la misma capacidad para imaginar, crear y decidir sobre lo que conviene. Muy bien. Otro aspecto importante que se tocó en la conferencia es respecto a la conexión en Internet para todos, lo cual aplaudo. Sin embargo, hay algo preocupante. En julio se tiene programado por el Foro Económico Mundial una nueva reunión de lo que se ha llamado el Cyber Polygon. Esto, bueno, pues es un ejercicio para los supuestos de ataques cibernéticos, muy parecido a lo que fue el evento 201, donde se hizo un ejercicio también de una posible pandemia. Entonces, lo preocupante es que fue antes de la pandemia y bueno, pues de igual manera se viene haciendo este ejercicio, se hizo en el 2020 y se va a hacer nuevamente en el 2021, en este año, julio. Y bueno, pues no vaya a haber una pandemia ahora digital, un apagón digital en donde pues ya las benditas redes sociales no vamos a poder interactuar, y entonces ahí sí va a ser un escenario más difícil. Entonces, por ejemplo, el que se pueda tener derecho a la información, que la gente siempre esté pidiendo informes de los gobernantes, que informen. Antes no se informaba. Entonces, todas esas cosas pues van a quedar, va a ser muy difícil que en el futuro ya no se informe, que se regrese al boletín, a lo que dicen los noticieros de radio, los noticieros de televisión, lo que dice la prensa, nada más. No, tiene que haber información plural y acceso a la información. Una de las cosas que tenemos pendiente y que ahora vamos a revisar es lo del Internet para todos, porque tenemos el compromiso de comunicar a todo el país con Internet. Eso va a ser una revolución. Cuando en todo México haya Internet, ¿cómo van a manipular? Ya no, se les fue el control. Entonces, sí vamos a seguir viéndolo los libros y vamos a seguir informando, y además transparente, porque cuando se tengan ya los proyectos, aquí los vamos a presentar. Pero no sé si